Hola, muy buenas tardes, noches, conforme el horario que lo estén viendo. Continuando con las clases, el día de hoy vamos a ver la histología de el sistema hemático como tal. Entonces, es mejor llamarlo hematohistología. Espero que se entienda. Siempre el entender la histología es base para entender la fisiología y, bueno, posteriormente la fisiopatología o la clínica del sistema. Entonces, pues aquí va a ser mucho de analizar células, ya que este sistema es un conjunto de células. Ahorita vamos a ver, describir las características de cada una para que les quede claro y logren identificarlas con la vista y así identificar la función. Entonces va a ser una clase demasiado analítica en cuestiones histológicas. Y bueno, como objetivos tenemos pues identificar los elementos formes de la sangre, que son pues las células propiamente, describir su función y hablar un poco del origen, desarrollo de las células sanguíneas, proceso que se llama hematopoiesis en general, que se divide en dos, eritropoiesis y granulopoiesis. Ahorita les explico a qué se refiere y vamos a dar un repaso muy rápido de médula ósea. Y bueno, eh, como siempre me gusta empezar con una frase, esta es de Thomas Edison, que dice, tu cuerpo es una comunidad formada por sus innumerables células o habitantes. Y poco a poco que ustedes vayan estudiando la histología, nuestro organismo es un conjunto de células propias y también ya ahorita se sabe que la microbiota, que es aquel conjunto de bacterias, virus, hongos que están en nosotros también informan un superorganismo, ¿no? Y hay estudios en revistas muy importantes como Nature, Lancet, donde dicen que la microbiota también es un órgano, ¿ok? Entonces, pues yo creo que no estuvo tan equivocado Thomas Edison cuando nos dijo células o habitantes, ¿no? Porque en realidad también hay habitantes en nosotros. Entonces, pues bueno, iniciando con esto, me gusta empezar con esta imagen porque es teórico-práctica, así la definiría. Entonces, la sangre la podemos definir como un tejido conectivo fluido, es decir, es líquido. Una capacidad y una característica única de este tejido es líquido. No es como el corazón, que es pues muscular, fibroso, no es como el hueso duro, no, este es líquido. ¿Y por qué es un tejido? Bueno, como saben, ¿no? El conjunto de células hace a los tejidos y los tejidos, bueno, hacen un órgano. Entonces, aquí encontramos un conjunto de células que hacen un tejido. Y bueno, se divide la sangre en una sustancia celular y en una sustancia líquida. O también lo pueden encontrar como el paquete celular, paquete líquido. El punto es que son dos. ¿Y por qué dos o cómo se logra separar? Bueno, en un tubo de ensayo o en un tubo de toma de muestra, cuando a alguien le sacan sangre, al centrifugarla, es decir, aplicarle una fuerza circular hacia afuera, hace que por el peso los componentes, pues sí, que pesan más, que son sólidos, se vayan a la parte baja de ese volumen. Entonces, en este caso, todas las células se van hacia abajo por la gravedad y bueno, por la fuerza centrífuga, ¿no? Entonces, nos divide una sustancia líquida, que es el plasma, regularmente del 55 al 60% de este volumen total, teniéndolo como 100% esto, no importan los mililitros que sean, puede ser uno, puede ser 10, puede ser un litro, es el 55-60%, que lo vemos aquí en amarillo. Hay una barrerita de color blanca, color como aperrado, y son las células blancas. Entonces, de aquí hasta abajo ya es el componente celular. Células blancas, eritrocitos y plaquetas, que representa el 40-45%. Y a esto se le conoce como hematocrito o hematócrito. ¿Ok? Y se representa en porcentaje. Esto es importante porque vamos a ver en un slide posterior cómo un laboratorio nos reporta este estudio de sangre que es una biometría hemática.
y nos marca un parámetro que se llama hematócrito, que es esto. La cantidad de este 100% en porcentaje, ¿cuánto corresponde a células? Entonces, lo esperado es que sea de 45 a 50, 55%. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que es eritrocitos, plaquetas y leucocitos. Entonces, esto es el hematócrito. Entonces, hasta ahorita ya sabemos, es un conjunto de células que están embebidas en un plasma, en un medio líquido, que esto corresponde a lo que es el tejido, que es la sangre, ¿ok? Aquí ya está separado, pero pues bueno, si no estuviera centrifugado, todo esto sería rojo, la sangre como la conocemos. Y bueno, vamos a los elementos formes de la sangre. ¿Qué células están dentro de ese medio líquido? Bueno, lo podemos dividir por cantidad. Las células más predominantes, pues bueno, son los eritrocitos. Hay alrededor de 5 millones, de 4 a 5 millones por milímetro cúbico de sangre. O sea, imagínense cuántos eritrocitos hay en total, ¿no? Después tenemos a las plaquetas, que puede haber de 140 a 400,000 también por esa misma unidad de volumen. Y después tenemos ya lo que son los glóbulos blancos, que son todos estos. Y lo podemos dividir en granulocitos y agranulocitos. ¿Cómo se les da nombre? Ok, granulocitos porque tienen gránulos en su citoplasma. Ahorita lo vamos a ver más adelante detalladamente. Y son los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos. ¿Ok? Cada uno con una función diferente. Como pueden ver, son de colores diferentes. De ahí toman su nombre. Ahorita les explico cómo toman ese color. Y también tenemos los monocitos y los linfocitos. Y bueno, una evolución del monocito ya funcional, un macrófago, la célula fagocítica por excelencia. Entonces, todo este conjunto de células conforman lo que es la parte celular de la sangre. Y bueno, empezamos con el primero, que son los eritrocitos, también llamados glóbulos rojos, también llamados hematies. ¿Ok? Tiene una medida de hasta 7.5 u 8 micrómetros, eso es micrómetros, cantidad de 4 a 5 millones por milímetro cúbico. Como pueden ver, son muchos. ¿Qué características tienen? Ok, son bicóncavos. Como pueden ver, tienen como si estuvieran medios vacíos en el centro. No son redondos como tal. Es decir, no son esféricos. Son rojos. ¿Por qué? Porque tienen el pigmento que es una proteína funcional que se llama hemoglobina, donde se pega, donde capta el oxígeno y el CO2 para hacer ese intercambio gaseoso que tiene un nombre especial. Se los dejo de tarea. Ocurre en la membrana alveolo-capilar, obviamente de los pulmones. Y bueno, tiene característica de ser flexibles. ¿Por qué? Porque, bueno, al carecer de núcleo le dan esa flexibilidad a estas células, a los eritrocitos, y dirán, pues, ¿como para qué son flexibles? Como pueden ver en este video, ustedes saben, ¿no? Hay arterias, arteriolas, capilares, y los capilares son vasos sanguíneos muy, muy, muy delgados que siempre son distales al centro, y los eritrocitos a veces son grandes para ese grosor o ese lumen del vaso sanguíneo. Entonces, por la presión se pueden llegar a deformar, pero pasan. Entonces puede estar grande y vean, puede pasar por aquí. ¿Por qué? Porque se puede deformar un poco. Y esa característica la tienen los eritrocitos carentes de núcleo. Entonces, todos los eritrocitos no tienen núcleo y se van a ver rojos. Ahorita vamos a ver un extendido de sangre para que ustedes vean cómo se ve en la vida real. Tiene una vida media de 120 días. Se dice que se recambia un 1% a 2% por día del total de tus glóbulos rojos. Y bueno, su función principal, intercambio de oxígeno y CO2, que les digo que tiene un nombre especial. Este es
un frotis, así se llama, frotis sanguíneo de sangre periférica, es decir, es un estudio de laboratorio microscópico donde evalúan la característica de las células sanguíneas. Esto es en vida real, es muy sencillo, se toma una muestra de sangre, se toma un portaobjetos, un cubreobjetos. Bueno, primero el porta, que es el vidrio más grande para ver el microscopio. Se hace un extendido de sangre de una gota, se hace una coloración especial que se llama tinción de Wright y se observa al microscopio a 100x para que se pueda distinguir y ven este tipo de campo, muchas células. Ahorita vamos a describir cada una y ustedes al final de la clase deberán de identificar las células. ¿Por qué? Porque en el examen viene que distingan un par de células de estas. Entonces, como pueden ver, a simple vista, pues bueno, ven células iguales del mismo color, cuando son muchas, y pueden ver aquí, pues los núcleos son diferentes, aquí están partidos, aquí un poco unidos, aquí hay mucho más núcleo. Entonces, esas son las características que nos van a permitir distinguir una célula de otra. Entonces, vamos a ir una por una. Para entender cómo toman los nombres las células, bueno, hace mucho tiempo, pues ya saben, ¿no? Los científicos parece que no tenían nada que hacer y se ponían a investigar, a ver en el microscopio todas las cosas que se les antojaba y les echaban colorantes y se daban cuenta que las células se pintaban. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen al microscopio una gota de sangre o casi cualquier cosa, lo ven todo como color transparente, se ven como los bordes, como si todo fuera cristal y al ponerle ciertos colorantes, las células captan los colores y se ven mucho mejor, contrastan bien y de ahí se permitió hacer el estudio de las células sanguíneas. Entonces, el principio que se toma en esta coloración de Wright, que así se llama, y seguramente si alguien de ustedes es laboratorista clínico, pues sabe que así se llama esta coloración, tiene un principio que se llama la tinción tipo Romanowski. Este investigador se le ocurrió echar en un mismo líquido dos tipos de colorantes, es decir, un colorante básico y un colorante ácido. El colorante básico es, tomémoslo e imagínense un color púrpura o un color azul y el ácido un color rojo anaranjado. Entonces, el ácido es eosina principalmente y el básico azul de metileno. Entonces, las células, conforme el pH de su citoplasma y del núcleo, toman la coloración, ya sea ácida o básica, y de ahí toman los nombres. Entonces, ahorita ya podemos suponer, ¿no? Sin saber las características, pero aquí se basófilo, ok, pues significa que le gusta, tiene afinidad al colorante básico, entonces, pues debe ser azul. Y hace contraste con el eosinófilo, ok, tiene afinidad por la eosina. Entonces, debe ser rojo. Y efectivamente, vean, esto es rojo y esto es azul. Entonces, así poco a poco vamos a ir distinguiendo las células sanguíneas. Listo, vamos a empezar con los granulocitos, ¿ok? Que son los glóbulos blancos. Granulocitos, ¿por qué? Porque tienen gránulos en su citoplasma y encontramos tres: neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y tenemos también los agranulocitos, es decir, carentes de gránulos en el citoplasma. Y tenemos los linfocitos y los monocitos. De este total de glóbulos blancos podemos encontrar fisiológicamente de 4.500 hasta 10.000 o a veces 11.000 células por milímetro cúbico o microlitro que se llama de sangre. Esto cambia conforme a los parámetros de laboratorio donde se hagan los estudios, pero este es un término pues estandarizado. Y listo, vamos con los neutrófilos. Su medida es de 12 a 15 micrómetros. Cantidad, el 90% se encuentra en la médula ósea. Solo hasta el 3% se encuentra en circulación, es decir, en el vaso sanguíneo, lo que conozco como sangre,
ahí andan circulando ese 3%. Y el 7% restante en promedio se encuentra en los tejidos. Características, bueno, es una coloración grisácea, de ahí el nombre neutro, no es ni azul ni rojo, es neutro, a comparación de las que sí son rojas y de las que sí son azules. Porque dirán, es que yo la veo azul. Sí, pero hay unas azules más azules y unas rojas más rojas. Tienen capacidad de fagocitosis. Como pueden ver aquí en este video, este es un neutrófilo persiguiendo una bacteria. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de fagocitar, es decir, destruir agentes externos, principalmente bacterias, mediante un proceso que se llama diapédesis, que es la migración del vaso sanguíneo hacia un tejido por quimiotaxis, es decir, las bacterias al entrar a un tejido, al torrente sanguíneo, secretan toxinas, secretan enzimas, compuestos químicos que hacen que atraigan a los glóbulos blancos, en este caso a los neutrófilos, y ese proceso se define como quimiotaxis, es decir, el transporte dirigido mediante sustancias químicas. Función defensa inmune contra bacterias, función de inflamación, ya que secretan pues ciertos compuestos proinflamatorios que hacen que la inflamación sea posible. Y bueno, es innato, es la respuesta inmune innata. Acuérdense que el sistema inmune principalmente se divide en dos, en el nativo o innato y en el adquirido. El innato es inespecífico, es decir, actúa contra todo lo externo, lo que se conoce como antígeno, pero no guarda memoria. En cambio, el adquirido, pues sí. Vida media hasta 7 horas en circulación y en función. Y bueno, contiene dentro gránulos primarios y secundarios. ¿Qué hay en esos gránulos? Pues hay enzimas proteolíticas, hay lisozima, que hacen que pues maten lo que ingieren. Es decir, las bacterias ya las atacan en una vacuola, que es pues como una esfera intracelular, meten ahí la bacteria y a través de ahí como bombas de protones y todo eso hacen que el pH suba y que maten a la bacteria. Entonces, todo eso se hace por los gránulos primarios y secundarios. Y veamos aquí, hay dos tipos. Los neutrófilos en banda y segmentados. Pero bueno, antes de ello, quiero que vean la diferencia en el citoplasma. Son neutrófilos de una coloración media grisácea, morada tenue. Y este es un basófilo, o sea, vean, azul. Y esto es un eosinófilo rojo o naranja, que está muy similar al de los eritrocitos. Entonces, pues sí es neutrófilo, ¿no? Está entre este y entre este. Por eso esto se llama neutrófilo. Y hay de dos tipos. En banda o células en U, como pueden ver. Banda por los curitas. Cuando nos cortamos, en Estados Unidos se le conocen más como banditas. Aquí en México, pues bueno, los famosos curitas. De ahí tomaron el nombre. Entonces, las células en banda y las células segmentadas. Es decir, ya se nota que el núcleo está despegado o con un filamento muy pequeño que reúne o que pega a los núcleos, pues nucleolos, el núcleo como tal, ¿no? No está dividido como tal, pero sí presenta un aumento de volumen conforme a su diámetro longitudinal. Y vean, puede tener hasta 6 como núcleos, pero en realidad es uno solo. Y el banda totalmente pegado. Entonces, vamos a ver ahorita en el proceso de la hematopoiesis y más específico de la leucopoiesis, donde esta célula que es la de la banda es la progenitora de un neutrófilo segmentado, es decir, con el tiempo esta se va a convertir en esta, porque es el índice y es el camino de maduración que vamos a ver. Entonces, ahorita ya saben cuáles son los neutrófilos de todas estas células. Y este es el proceso que les decía. Estos neutrófilos segmentados tienen la capacidad de generar la fagocitosis como tal. Entonces, vean, cuando entra, aquí imagínense, esto es un dedo y nos pinchamos con una espina y entran bacterias.
Empieza el proceso proinflamatorio y generan sustancias quimiotácticas. Es decir, los neutrófilos captan esa señal y dicen, no, pues aquí tenemos que ir a fagocitar. Entonces, como van circulando por aquí rápidamente por la presión sanguínea, ya que pues están en la sangre, se empiezan a pegar. ¿Por qué? Porque el endotelio expresa receptores donde se van a empezar a pegar los neutrófilos, ¿no? Principalmente las lectinas, integrinas y todo ello. Entonces va a llegar un momento donde el neutrófilo se pega totalmente a la parte endotelial interna del vaso sanguíneo y donde se conectan dos células endoteliales, se separan un poco y por ahí pasa el neutrófilo. Y mediante migración dirigida, la quimiotaxis llega a las bacterias o al antígeno. Una vez que llega, empieza a fagocitar, es decir, su núcleo, bueno, su membrana se empieza a deformar y empieza a encapsular al antígeno, en este caso una bacteria. Cuando ya está dentro de la bacteria, forma lo que se llama un fagosoma. Es decir, el fagosoma es cuando está la bacteria dentro del neutrófilo o de la célula fagocítica. Cuando estos gránulos ya echan ahí al fagosoma sus productos para degradar a la sustancia, ya se llama fagolisosoma. ¿Ok? Y bueno, aquí es por exocitosis, pues saca los componentes ya muertos de la bacteria. Listo, ahora vamos con los eosinófilos. De su nombre viene de la, que es afín al colorante ácido, que es la eosina. Medida, pues básicamente el mismo que el neutrófilo, 12 a 15 micrómetros, color naranja, ¿por qué? Porque es afín al colorante ácido, la eosina, también capacidad de migración por quimiotaxis, diapéresis, fagocitosis. Función, defensa inmune innata principalmente contra parásitos y también ayuda al proceso de inflamación. No les dije, pero bueno, como les expliqué, de los neutrófilos, su principal función es fagocitar bacterias. Entonces es bacterias como tal. Y los eosinófilos principalmente son parásitos, células parasitarias. ¿Ok? Vida media de 8 horas. Y bueno, se localizan en la capa conectiva de los tejidos expuestos al medio ambiente. ¿Por qué? Porque todo lo que son las mucosas, donde estamos en contacto con el exterior, por ejemplo, la nasal, la bucal, la conjuntival, óptica, pues necesita una barrera protectora pues física, química, que son los eosinófilos. Por eso están en la capa conectiva de los tejidos expuestos al medio ambiente. Contienen compuestos citotóxicos como la proteína básica principal, proteína catiónica del eosinófilo, peroxidasa, neurotoxina derivada del eosinófilo. Todo ello con el fin también de destruir al agente agresor, llámese antígeno. Y bueno, ahora nos vamos a la histología como tal. Entonces es una célula llamada célula blanca o glóbulo blanco, un subtipo de glóbulo blanco, donde vamos a encontrar que le gusta el color ácido, que en este caso es naranja. Entonces, todo su citoplasma tiene gránulos que captan ese color ácido, que es la eosina, y por eso se llama eosinófilo. Para esto no importa si el núcleo está en banda o segmentado, porque pueden encontrar bandas eosinófilos. Aquí su coloración del citoplasma es lo que nos da el nombre. Así como el neutrófilo, nos fijamos que le dimos el nombre por la coloración del citoplasma, de los gránulos citoplasmáticos. Ya de ahí se subdivide por su núcleo, ¿no? Pero en su primer nombre es por el citoplasma, así este. El eosinófilo es porque tiene el colorante eosina en su citoplasma, no importando si su núcleo está segmentado o no. Ahora vamos con los basófilos. Medidas también en promedio lo mismo que esas células. ¿Por qué? Porque provienen de las mismas células madre. Ahorita vamos a ver, y de hecho el último proceso de diferenciación es ahí donde ya toman su característica final. Características, ok, son afines al color básico, entonces son
azul es violeta. Función en la hipersensibilidad, en el proceso inflamatorio y en reacciones anafilácticas principalmente, vida media 8 horas. Contiene heparina, histamina, sustancias que ayudan mucho al proceso inflamatorio. Entonces, ahora nos vamos a esta célula. Por su nombre dice basófilo, ¿ok? Y es afín al colorante básico que es el azul. Entonces encontramos que los gránulos citoplasmáticos principalmente pues son azules, pero un azul intenso violeta, ¿no? Entonces vean, y así si logramos distinguir estas tres células, ¿no? Aquí rojo, eosinófilo. Neutro, ni rojo ni azul, pues neutrófilo. Y aquí azul, basófilo. Entonces va de nuevo, le vamos a dar el nombre a estas células por la coloración de los gránulos. Azules basófilos, rojos, naranjas eosinófilos y hay medios grises, un azul muy tenue, morado muy tenue, neutrófilos. Ahora vamos con los monocitos. Estas células son un poco más grandes, hasta 18 micrómetros. Características de una cromatina fina, carente de gránulos como los anteriores. Su núcleo es arriñonado, grande y principalmente tiene pliegues. Ahorita vamos a ver. Su función son los fagocitos por excelencia y son los precursores de los macrófagos. Y en libros ya un poquito más avanzados de inmunología van a encontrar lo que se llama el sistema fagocítico mononuclear, que está reinado pues por los monocitos y los macrófagos propiamente dichos, y de aquí el nombre, ¿no? Mononuclear, tienen un núcleo, son fagocitos por excelencia, entonces ahí viene el nombre. Vida media, bueno, después de permanecer un día en el torrente sanguíneo circulando, se pasan a los tejidos donde se diferencian. Por ejemplo, hay monocitos ya especializados en el hígado y toman el nombre de células de Kupffer. Hay monocitos ya diferenciados en el sistema nervioso central que se llaman microgliocitos. Hay monocitos en el tejido óseo que se llaman osteoclastos y su función es fagocítica. Entonces, dijimos, son células un poco más grandes, tienen un citoplasma y una cromatina fina, como podemos ver. Su núcleo grande arriñonado, como un frijol o un riñón, y se ve que tiene pliegues, miren, aquí uno, aquí otro. Entonces, este es un monocito, que no es nada parecido a los neutrófilos, como vimos, ¿no? ¿Ya vieron? Ni al eosinófilo, ¿no? Es muy, muy diferente. Con la célula que más se podría confundir, pues puede ser con un neutrófilo en banda, pero el núcleo sí cambia. O sea, vean, la cromatina es más fina porque este se pinta más y este no tanto. Y a los monocitos se les pueden llegar a ver los nucleolos, es decir, como esferas dentro del núcleo. Déjenme hacerles zoom para que ustedes lo puedan observar mejor. Si es que me deja la compu, ¿no? Okay. Bueno, creo que no me va a dejar, pero a ver. Bueno, sí, no me dejó, pero ustedes en el resumen les dejé imágenes donde pueden ver esta característica de los propiamente núcleos de las células. ¿Okay? Espérenme, déjenme, vamos. Listo. Entonces, si logran ver, si tiene aquí como algo más tenue, ¿no? Entonces son los famosos nucleolos. Pero bueno, ya si vemos las células así, pues sí, se ven muy, muy diferentes. Entonces, ya hasta ahorita podremos distinguir las células. Y este es un macrófago, ya diferenciado. Miren cómo es tan grande y es el fagocito por excelencia. Ahora vamos con los linfocitos. Su medida es de 7 micrómetros, es más pequeño que los demás que ya vimos. Características, bueno, tienen un núcleo grande en comparación al citoplasma.
Entonces, es la célula que menos citoplasma tiene. De hecho, esta imagen tiene mucho, o sea, tienen menos citoplasma los linfocitos. Principalmente, su núcleo es grande y redondo, que ocupa casi la totalidad de la célula, a diferencia de los demás, ¿no? Su cromatina es gruesa, no se le ven núcleos. Hay linfocitos T y linfocitos B. No se pueden distinguir cuál es cuál con la microscopía óptica. Se tienen que meter a inmunofluorescencia o tipificación, donde ya podemos ver mediante los receptores cuál es, si es un B o un T. Pero así a la microscopía óptica y a la histología, un linfocito es así, que son células también del sistema inmune, tienen una función diferente, puede ser presentador de antígeno, hacen anticuerpos, depende cuál sea, ¿no? O los natural killer. Entonces tienen su núcleo grande, sí, poco citoplasma y son redondos de núcleo. Ahora vamos con las plaquetas. Son los elementos más pequeños del formes de la sangre. Miden 3 micrómetros, no tienen núcleo ya que es una parte de una célula grande que ahorita vamos a ver cómo. Su función es prevenir la hemorragia, ¿no? Una vez que ya esté, que es el proceso que se llama hemostasia primaria o celular. Y también tiene función en la cicatrización por todo lo que libera. Contiene factor de crecimiento derivado de plaquetas, se llama factor de crecimiento transformador beta, que esto hace que la cicatrización sea posible. Tienen histamina, ayudan al proceso inflamatorio, ADP, adenosindifosfato y tromboxano A2, que son proinflamatorios y proagregantes. Entonces, cada que hay un daño, se rompe el colágeno, se expresa algo que se llama factor de von Willebrand, donde se pegan las plaquetas y empiezan a hacer ese tapón plaquetario. Mediante el ADP, que es el sindifosfato o el tromboxano A2, hace que se unan y que recluten más plaquetas. Y ya en la vida real, en un extendido sanguíneo, son estas. ¿Ya vieron? Los fragmentos más pequeños de la sangre de color morado. O sea, son las plaquetas. No hay pierdes, más pequeñas. Y listo. Bueno, ahora, ustedes cuando manden a hacer una biometría hemática, les va el laboratorio a reportar pues, un resultado así. Entonces, tienen que saberse los valores aproximados. No se los tienen que aprender así como tal, 25%. Pues no, porque cambian. Y de hecho los laboratorios les dan en una tablita a un lado de los resultados los valores de referencia para que ustedes vean si está dentro de un parámetro o es normal, o está mal, está alto, está bajo. Entonces, pero encontramos lo que se llaman los valores relativos y los absolutos. Los relativos están en porcentaje, quiere decir que del 100% de las células, ¿cuántos son linfocitos, cuántos monocitos y así? Entonces, linfocitos tienen un valor relativo de 25 a 38%. Es decir, de cada 100 células puede haber 25 o 38 linfocitos. Y valor absoluto, es decir, ya células por milímetro cúbico microlitro puede haber de 1250 a 3800, teniendo como máximo pues 10,000. Monocitos, su valor relativo es de 0 a 8%, absoluto hasta 800. Eosinófilo de 0 a 4, con un absoluto de 400. Basófilo de 0 a 1%, absoluto de 0 a 100. Neutrófilos, ok, aquí se subdividen. Acuérdense, ahorita vimos nada más los bandas y los segmentados. En banda hay de 0 a 5% hasta 35 por milímetro cúbico y segmentados de 50 a 70% de este total. No, ya no es del otro, es del subtotal de neutrófilos totales, se divide en banda y segmentados. Ahorita les explico qué son los milocitos y los metamilocitos, que es la línea de maduración. Estas son las más, podemos decir, más viejas, pero funcionales. Y estas son células jóvenes. Entonces, todo este proceso, más bien, las células deben de tener un lugar de génesis, de creación, ¿no? Y está en la médula ósea. Es decir, ahí es el ambiente de regulación del proceso que se llama hematopoiesis, es decir, la génesis de todos los elementos de la sangre.
Y bueno, aquí este es un esquema y este es igual, una tinción histológica, es decir, en la vida real, así se ve la médula ósea. Y tenemos un microambiente inductor de la eritropoyesis. Es decir, en esa parte de hueso se encuentra la médula ósea, se encuentran también adipocitos y un buen de células. ¿Ok? Desde células de sostén, células de nutrición, células ya diferenciadas, que todo esto genera un microambiente inductor de del proceso de la hematopoiesis, de la creación de células. Entonces, tiene una característica que este tejido se autorregula a sí mismo, es decir, no solamente produce, también se pone a sí mismo un tope de producción, porque si no, produciría mucho y mm, pues habría muchísimas células y la sangre no sería fluida, ¿no? Entonces, mediante estímulos y sustancias químicas hacen que este proceso sea se ha llevado a cabo y encontramos los factores inductores de la hematopoiesis como las interleucinas y encontramos también los factores que paran o que regulan o detienen este proceso de la hematopoiesis. Entonces, se describen estas características para que sea el microambiente inductor de la formación de células, es decir, debe haber contacto físico entre ellas. Hay células formadoras de colonias, tiene que haber la expresión de una hormona llamada eritropoyetina y trombopoyetina, que son las que regulan la producción de las células sanguíneas. Tiene que haber ligandos o lo que son factores de diferenciación para promover qué tipo de células se tienen que producir, ¿no? Porque ya vieron, hay varios tipos de células en la sangre y no todas tienen el mismo número. ¿Por qué? Porque el cuerpo, conforme a la evolución y la expresión genética, ya sabe cuánto necesitamos de glóbulos rojos, de blancos en cuestiones fisiológicas, entonces se autorregula a sí mismo. Y bueno, aquí viene un esquema muy básico, pero es para que pues más o menos se imaginen. La médula ósea, ahorita vamos a ver en dónde se encuentra, principalmente en huesos planos y largos. Después del nacimiento. Ahorita viene una tabla, una gráfica en la siguiente slide para que les quede más claro. Y bueno, mediante estímulos, principalmente la captación de oxígeno, como esa saturación de oxígeno, va a mandar una señal a las glándulas suprarrenales donde se produce la eritropoyetina y genera este feedback para que produzca la hematopoiesis como tal y se generan las células sanguíneas. Bien, esto es lo que les decía. Entonces vamos a definir la hematopoiesis como el proceso biológico que da lugar a la formación de células sanguíneas. ¿Cuáles? Pues las células sanguíneas son los glóbulos rojos o hematíes, los glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas o trombocitos también se pueden llamar. Entonces, ven, aquí viene una gráfica donde podemos distinguir en qué lugar se lleva la hematopoiesis, ¿no? En qué lugar, pues, geográfico del cuerpo, si así lo queremos ver. Entonces, tenemos que antes del nacimiento, es decir, cuando estamos en el periodo de gestación, este proceso se lleva principalmente en el vaso y en el hígado. Ahí se encuentra la médula ósea y todo este proceso de la creación que no hemos visto todavía, ahorita vamos a ver unos mapas de cómo se diferencian las células, se lleva a cabo. Después del nacimiento ya se va a los huesos largos y huesos planos, principalmente la tibia, el fémur, las costillas, el esternón y las vértebras. Ahí migra la médula ósea y ya de ahí se hace el proceso de la hematopoiesis. Entonces, esto es como tal el proceso de la hematopoiesis. Vamos a encontrar una célula madre multipotente, es decir, la progenitora de todas las células que mediante estímulos se puede diferenciar
hacia una célula madre mieloide o una linfoide. La linfoide, pues por el nombre ya pueden adivinar que va a generar linfocitos. Y la mieloide va a generar al final todas las demás células. Plaquetas, glóbulos rojos, neutrófilos, monocitos, eosinófilos, basófilos y mastocitos, ¿no? Que al final de cuentas, pues también son células. No están como tal en la sangre, se encuentran en los tejidos, generan heparina y también histamina, que ayudan mucho a los procesos inflamatorios, a los procesos alérgicos. Entonces, vean, mediante estímulos, que la trombopoyetina, por ejemplo, los factores de crecimiento, las interleucinas, hacen que cuando se expresan se unen a receptores y hacen que la expresión genética se vaya dando para que formen y maduren hasta un cierto tipo de célula funcional. Entonces, esto, como lo ven, se ve difícil, pero es lo más fácil porque cada una tiene su proceso de diferenciación como tal y lo vamos a ver en este slide, por ejemplo. Vean, tenemos la célula madre, tenemos la precursora común mieloide, que aquí tomó el nombre de célula madre mieloide, y mediante estímulos que aquí, pues bueno, ya no vienen, pero pues acuérdense, son ¿qué factores de crecimiento, unidades formadoras de colonia, interleucinas, ligandos, eritropoyetinas, trombopoyetina, hace que se vayan diferenciando? Entonces, imagínense, aquí están todos esos factores y en la médula ósea se lleva a cabo el principal maduración de las células, ¿no? Entonces, lo podemos dividir también todo este proceso en tres tipos de células. Células madre, que son las generadoras de todo, las células precursoras y las células maduras, ¿no? Entonces, nos vamos primero a la célula común mieloide y tenemos que se puede diferenciar al megacardioblasto, después se diferencia mediante el tiempo a un promegacariocito, así se llama, y luego un megacariocito. Sufre lisis y forma las plaquetas. ¿Se acuerdan cuando les dije las plaquetas son parte de una célula, como cachos de una célula? Pues sí, de su precursora que es el megacariocito. Entonces forman las plaquetas. Ahora, si este precursor común mieloide toma mediante esos factores de diferenciación la línea eritroide, pues forma un proeritroblasto. O también se le llama pronormoblasto. Pero en la literatura pues mexicana lo encontramos mucho como proeritroblasto. Después, proeritroblasto basófilo, proeritroblasto policromatófilo o policromático. Después tenemos un eritroblasto ortocrómico o normoblasto. Después tenemos un reticulocito y luego el eritrocito. Entonces, es a veces muy necesario aprenderse los nombres. La verdad es que sí, porque te das cuenta de las cosas, ¿no? Acuérdense, los eritrocitos funcionales no tienen núcleo. ¿Por qué? Porque en el proceso de que está en eritroblasto ortocrómico pasa al reticulocito, aquí pierde el núcleo. Es decir, el núcleo sufre exocitosis, sale y deja ahí ligeras indicios de RNA que se precipitan y forman estas como hebritas, pero ya no es núcleo. Y ya cuando pasa la sangre, pues ya no tiene como tal núcleo, ya son bicóncavos. ¿Ok? Entonces, este es el camino de los eritrocitos. Para un eritrocito normal, como lo vimos en el flujo sanguíneo, tiene que pasar todo este camino. Luego, si este precursor común mediante esos factores de diferenciación hacen que genere un mastocito, se va hasta mastocito. ¿Ok? Si se va hasta una célula, hacia una célula granulocítica con potencial de fagocitosis, se convierte en un mieloblasto. Y aquí se ven muchas células, pero en realidad está fácil porque es con la coloración que les dije de si se ve basófilo, eosinófilo, neutrófilo, ¿no? Entonces, se hace un promielocito y ya conforme la expresión genética y los factores inductores hace que se diferencien, ya siguen la misma línea. Entonces puede ser un mielocito basófilo,
neutrófilo o eosinófilo. Después de mielocito se convierte en un metamielocito, es decir, se va madurando. Y también puede ser basófilo, neutrófilo o eosinófilo. Y después ya como tal la célula, ¿no? Que son los basófilos en banda, los neutrófilos en banda y los eosinófilos en banda o callados, así también se llama. Y las funcionales ya como tal es el basófilo, que aquí ya no nos importa el núcleo si está en banda o segmentado. El neutrófilo funcional, que es el neutrófilo segmentado, ya vieron, como les dije, las células en banda son las precursoras de los neutrófilos segmentados. Es la misma, solo que más madura. Y los eosinófilos, pues también, nada más nos importa la coloración de su citoplasma de los gránulos para darles el nombre. Entonces, vean, todas vienen de un progenitor común. Y después tenemos al monoblasto, después al promonocito y después como tal al monocito, que se puede convertir ya en un macrófago, que es la célula fagocítica por excelencia y la que se puede diferenciar, como las células de Kupfer o los osteoclastos o los microgliocitos. Entonces, vean, eso es lo importante. Y luego, si esta célula madre da como tal una expresión de un precursor linfoide común, pues manda un linfoblasto, pasa el tiempo, se hace prolinfocito y bueno, se forman los linfocitos B y T. ¿Ok? Y también los B forman los plasmocitos, que son las células generadoras de anticuerpos. Entonces, este es el proceso como tal de la eritropoyesis, bueno, de la hematopoyesis. Este es el proceso de la eritropoyesis, este es el proceso de la granulopoyesis y de la linfopoyesis. ¿Ok? Y bueno, espero que haya quedado claro, espero que hayan logrado diferenciar las células por su coloración, por su núcleo, sus funciones. Entonces, un repaso de 1 minuto rápido. Los neutrófilos se dividen principalmente en dos, en banda y segmentado. Le damos el nombre por la coloración de los gránulos de su citoplasma. No son ni azules, no son rojos, pero son grisáceos, azul tenuecito, entonces son neutrófilos. Su función principal es fagocitar bacterias. Ahora, eosinófilos. Pueden ser en banda o segmentado, ahí no nos interesa tanto. Su coloración es ácida, entonces tienen coloración rojiza, naranja de los granulos citoplasmáticos. Su función principal es fagocitosis y defensa contra parásitos, principalmente en helmintos, es decir, gusanos. Tenemos los basófilos, también son células granulocíticas, donde estos gránulos se pintan de azul fuerte, azul marino, violeta oscuro, y su principal función es en los mediadores de la inflamación. Plaquetas son las más pequeñas y son partes de su célula progenitora inmediatamente anterior. Y su función principal es generar el trombo hemostático para que no nos desangremos. Los eritrocitos, pues células sin núcleo, las más abundantes, coloración rojiza, tienen hemoglobina, función de transporte de oxígeno. También tenemos a los linfocitos, células que tienen más núcleo que citoplasma, su núcleo es redondo y su principal función es defensa adquirida. Tenemos también los macrófagos como tal, que son parte de los monocitos, que tienen su núcleo arriñonado, grande, se puede plegar, tiene nucleolos, y bueno, esas son las células principalmente sanguíneas como tal. Se me faltó una, pues, ustedes ya se acordarán cuál es, y bueno, espero que les haya gustado. Si tienen una duda, pues al correo o al WhatsApp, con gusto se las respondemos y pues bueno, que les vaya muy bien en su evaluación y repasen lo que son la morfología, porque la morfología celular entienden la función. Entonces, pues bueno, un gusto saludarlos, sigan echando ganas, nos vemos pronto.